En esta clase hablaremos del desarrollo de la revelación, es decir, de ese proceso mediante el cual Dios se ha manifestado al hombre paulatinamente hasta llegar a Jesucristo, que a su vez fundará la Iglesia, la cual tiene como misión custodiar ese depósito de la revelación, de manera que también habrá que abordar el tema de la Sagrada Escritura, de la tradición y de el magisterio de la misma Iglesia. El tema es muy amplio, de manera que será preciso ir con cierta rapidez pasando por cada uno de los temas y de los apartados que incluyen esta sesión, que por otra parte pues tiene una gran importancia para nuestra fe y para nuestra vida cristiana. El desarrollo de la revelación. Dios no se revela a sí mismo ni revela sus verdades de golpe, sino que lo hace paulatinamente, poco a poco. Y esa revelación suya culmina con la encarnación de Jesucristo. Cristo constituye su iglesia, la cual custodia la palabra de Dios, es decir, las Sagradas Escrituras, transmite la tradición, ya iremos después deteniéndonos en cada una de estas nociones, y enseña cómo vivir cristianamente en cada época. A eso le llamamos precisamente magisterio de la Iglesia. La revelación empieza con la misma creación del hombre. Adán y Eva tenían una cierta familiaridad con Dios y esa familiaridad se perdió con el pecado. A partir de entonces el hombre va a encontrar dificultades para descubrir a Dios en su vida personal y en su vida social, porque queda marcado por ese pecado original de los primeros padres. Dios promete a ellos, a Adán y Eva, que ese pecado sería vencido por la descendencia de la mujer, una alusión a la Santísima Virgen y a su Hijo Jesucristo. En la Biblia, en estos relatos de los orígenes, y esto es importante tenerlo en cuenta, no pretenden narrar con detalle los acontecimientos históricos, sino proporcionar enseñanzas esenciales sobre el hombre y su relación con Dios. No es un libro, pues, de historia en el sentido técnico de la palabra. Por eso su valor histórico es relativo. Por ejemplo, en ocasiones la Biblia yuxtapone narraciones que difieren en los detalles. En el libro del Génesis presenta dos relatos diversos de la creación del hombre y de la mujer, que tienen variantes uno del otro. Sin embargo, lo que importa es ese contenido, esa enseñanza que se transmite a través de esas narraciones. Después del primer pecado cometido por Adán y Eva, el mundo experimenta un gran desorden y da lugar al diluvio universal, que es un castigo de Dios por esos numerosos pecados de los hombres. Tras el diluvio, Dios renueva la amistad con Noé y su familia, que se salvaron por haberse comportado con justicia. Y a través de ellos renueva la amistad con toda la creación, amistad que se había perdido precisamente por el pecado. Dios da así una segunda posibilidad de vivir cerca de Él, en amistad con Él. Desde Abraham hasta Jesucristo. El pacto con Abraham puede decirse que es el punto de partida de la historia de la salvación.
hay ya una elección por parte de Dios. Dios elige a Abraham para realizar una misión particular. Abraham reconoce a Dios como único Señor y le obedece con gran fe. Dios destina a Abraham a ser el padre de una multitud de naciones. Ahí está pues esa elección particular que Dios hace de Abraham. De esta manera, Dios comienza la tarea de reunir bajo una sola cabeza a la humanidad dispersa por el pecado. 2 generaciones más tarde, Dios hizo cambiar de nombre a Jacob. Lo llamó Israel. Sus 12 hijos fueron las bases del pueblo de Israel, las 12 tribus de Israel que aparecen en la Biblia. Varios siglos más tarde, Dios hace de Israel su pueblo. Lo libera de la esclavitud de los egipcios, hace una alianza con Moisés y pone al pueblo bajo la protección de Moisés. El pueblo acepta solemnemente esa alianza y se compromete a servir a Dios y a darle culto. Israel experimentó así que Dios estaba con él. En la travesía del Mar Rojo, en la marcha por el desierto de Sinaí, va constatando una y otra vez el pueblo de Israel que Dios no los abandona, sino que los acompaña. Lo mismo en la llegada finalmente a la tierra prometida y en la construcción del reino de David, etapas de la historia sagrada de enorme trascendencia en las cuales la mano de Dios se ve con absoluta claridad. Los profetas son quienes van a servir también de instrumentos de Dios nuestro Señor para guiar a su pueblo. Dios guía a su pueblo hacia una salvación definitiva valiéndose de los profetas. Cuando el pueblo perdía el camino, olvidaba la alianza, aquella alianza que había llevado a cabo con Moisés ante Dios nuestro Señor, pues entonces Dios suscitaba profetas para reconducir al pueblo, para que volviera al camino, para que rectificara el rumbo. Y los profetas animaron y confortaron al pueblo en la esperanza. Pero también le advirtieron que esa elección, esa predilección por parte de Dios, debía ser correspondida. Y si no era correspondida, se podría transformar en castigo de Dios. Pues finalmente vienen efectivamente 2 castigos porque el pueblo se aparta del camino. 2 acontecimientos tienen carácter de castigo. En el año 722 a.C., la caída del reino del norte. Ese reino que estaba constituido por 10 de las 12 tribus de Israel. Y en el año 587 a.C., el exilio del reino del sur, en Babilonia. Este reino del sur lo constituían las otras 2 tribus de Israel que se habían separado siglos antes. Además del exilio en Babilonia, tiene lugar la destrucción de la capital de Jerusalén. Israel pierde así su autonomía como pueblo, vive en el destierro, pero el Señor lo castiga sin abandonarlo. De manera que el pueblo regresará.
El libro de Isaías da noticia del retorno del pueblo del exilio de Babilonia. Sin embargo, esa refundación del pueblo fue parcial porque muchos permanecieron dispersos. No regresaron todos, no se unieron todos. En todo este camino de Dios con Israel, el pueblo mantuvo la esperanza en una salvación última y definitiva. Dios iba alimentando esa esperanza del pueblo, a pesar de que en tantas ocasiones el pueblo le daba la espalda. A través de un rey, un descendiente de David, que al final de los tiempos habría de constituir una nueva alianza. Así se anunciaba en todo este proceso la venida de Cristo, la venida del Mesías, que alimentaba la esperanza del pueblo. Sería una alianza que no se iba a escribir en tablas de piedra, como ocurrió con Moisés, como aquella antigua alianza. Dios mismo la iba a escribir en el corazón de los fieles por la acción del Espíritu Santo. Llegaría el día en que todos los pueblos reconocerían al Dios de Israel. Sería el día de la paz perpetua del mundo unido bajo un solo Dios. Jesucristo viene a ser el cumplimiento de aquellas promesas del Antiguo Testamento. Él, Jesús, se refirió siempre al Dios del Antiguo Testamento, de los patriarcas, de los profetas y de los reyes. Sin embargo, su predicación tenía un acento completamente nuevo. Él proclamó que el reino de Dios se hacía presente en sus palabras, en sus obras y en su misma persona. Hay pues un salto radical en este proceso, porque ahora se puede decir que el reino de Dios está ya presente en Jesucristo. Jesucristo funda su iglesia, constituye la iglesia. Dice la Lumen Gentium que el Señor Jesús eligió a 12 para que viviesen con Él y para enviarlos a predicar el reino de Dios. Elige pues a los apóstoles que darán continuidad a las enseñanzas de Jesucristo. Y es que Jesús deseaba que al terminar su misión en el mundo, esos discípulos la pudieran continuar. Para eso instituye a los apóstoles y pone a Pedro como cabeza, para que den continuidad a esa misión que él había venido a traer a la tierra. En la última cena, los introdujo en los misterios de su cuerpo y de su sangre. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Instituye el sacramento de la Eucaristía, instituye el sacramento del orden. Hagan esto en conmemoración mía. Les da el poder de continuar esa maravilla que significa el sacramento que Cristo instituía en aquellos momentos. Les pide que actualicen en el futuro lo que Él estaba realizando en aquellos momentos. Les da pues el poder de poder consagrar el cuerpo y la sangre y de esta manera constituir también a sus sucesores mediante el sacramento del orden. Fueron testigos de su resurrección, los apóstoles. Les envió el Espíritu Santo para que los fortaleciera en su misión. Él, Jesús, tiene que irse al Padre y les promete y les cumple que enviará al Espíritu Santo para que los acompañe y los haga capaces de llevar a cabo la misión. De esta manera quedaba plenamente constituida la Iglesia.
La Iglesia que mantendrá siempre viva la memoria de Cristo que permanece entre nosotros para siempre. Siguiente tema es la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio. La Sagrada Escritura, ¿qué es? Tengamos en cuenta que el pueblo de Israel, bajo la inspiración divina, puso por escrito la revelación de Dios hecha a los patriarcas, a los profetas y a personas justas y rectas. Aquello se pone por escrito y lo mismo harán los apóstoles y los primeros discípulos del Señor. Ponen por escrito el testimonio de la vida y de la obra de Cristo. Así pues, dan origen a los libros, los discípulos de Cristo del Nuevo Testamento, que van a complementar y a completar y a llevar a plenitud los libros del Antiguo Testamento que habían sido escritos a partir de la revelación de Dios a los patriarcas y a los profetas. Por tanto, el origen de los libros sagrados está en la acción del Espíritu Santo. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta. El Espíritu Santo actúa iluminando a los escritores humanos, quienes redactan los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, son escritores humanos, pero no lo hacen por cuenta propia, sino que lo hacen bajo la acción del Espíritu Santo. Por eso se puede decir que la Sagrada Escritura es verdadera palabra de Dios. No es palabra humana excelsa, no es una palabra humana exquisita o una palabra humana llena de sabiduría, sino que es palabra de Dios. Y esto no significa que Dios haya dictado el texto a los autores de los libros. No es que el Espíritu Santo les haya dictado el texto y que ellos simplemente lo hayan puesto por escrito al pie de la letra, podríamos decir, según lo que Dios les dictaba. No significa eso, sino que quiere decir que Dios se valió de hombres que dejaron que Dios obrara en ellos y por medio de ellos, sin sustituir su propia condición humana, sus propias facultades humanas, y de esta manera, dice el Catecismo de la Iglesia, escribieron como verdaderos autores todo y solo lo que Dios quería. Aquí se ve pues la combinación y la integración de la intervención humana con la intervención divina. Los que escriben los textos del Antiguo y del Nuevo Testamento son verdaderos autores, pero no lo hacen por cuenta propia, sino que lo hacen por inspiración del Espíritu Santo, porque Dios los utiliza como instrumentos y escriben, por tanto, lo que Dios quiere que quede escrito. Por eso lo que ahí queda es palabra de Dios. En los libros sagrados, por tanto, estarán también presentes las limitaciones culturales, filosóficas y teológicas de los autores. No son seres perfectos y estas limitaciones que hay en su mente se pueden proyectar en los libros, en los libros sagrados. No quedan excluidas, digamos, estas limitaciones. Por eso no nos puede sorprender que encontremos a veces cosas que nos desconciertan. Lo que importa tener en cuenta es que
lo que ahí se comunica es una verdad de orden religioso. No se refiere a una visión científica del mundo, por ejemplo, ni tampoco a una crónica exacta y precisa de la historia humana. Hay estilos literarios que tienen sus propias características, porque son los estilos que el autor manejaba, que pueden ser a veces un tanto poéticos, que pueden no ser rigurosos en cuanto a los datos, por eso no son escritos científicos. Pero lo que sí ocurre es que a través de esos escritos se está comunicando una verdad de carácter religioso. Y eso es lo que es importante no perder de vista. Dicho de otra manera, la presencia del Espíritu Santo en los libros sagrados nos garantiza que enseñan firmemente, con fidelidad y sin error, la verdad que Dios quiso consignar en ellos para nuestra salvación. Esta es la enseñanza de la Iglesia. Que los libros, pues, están garantizados en cuanto a la verdad que Dios nos quiere enseñar, aunque puedan tener esas limitaciones humanas procedentes de las condiciones de los autores. En segundo lugar, la tradición apostólica y la llamada simplemente tradición. Antes de poner por escrito el testimonio de la vida y de la obra de Cristo, ¿qué hacían los apóstoles? ¿Qué hacían los primeros discípulos del Señor? Pues predicar, comunicar de palabra aquello que habían visto, que habían oído. Esto es previo a que esas verdades y esas enseñanzas quedaran escritas. Predicaban el mensaje cristiano de salvación y también lo realizaban con la liturgia y con los sacramentos. Es decir, que la vida, en ese sentido, iba por delante, antes de la escritura. Hay, por tanto, una transmisión oral de esa vida y de esa doctrina de Jesús que precede a la transmisión escrita. Los libros del Nuevo Testamento no se escriben inmediatamente después de la resurrección de Cristo. En cambio, la predicación comienza desde ese momento. Dice el compendio del Catecismo, la tradición apostólica, aquí define lo que es la tradición apostólica, es la transmisión del mensaje de Cristo llevada a cabo desde los comienzos del cristianismo por la predicación, por el testimonio, por las instituciones, el culto y los escritos inspirados. Es decir, que se le llama tradición apostólica a todo este conjunto de fuentes que transmiten el mensaje de Cristo desde los principios del cristianismo. Y comienza precisamente con la predicación, con esa transmisión oral de parte de los apóstoles y de los discípulos. La Iglesia transmite esa tradición apostólica de dos maneras: oralmente, mediante la predicación, y por escrito. O sea, la tradición apostólica también incluye lo escrito. Al primer modo, que es la tradición oral, se le llama simplemente tradición. Ahí está pues la diferencia entre tradición apostólica, que incluye a la tradición, que es ese contenido transmitido oralmente, y que incluye lo que también está transmitido por escrito. La tradición es, por tanto, una parte de la tradición apostólica.
La fuente de la tradición es la misma que la de los escritos del Nuevo Testamento. La fuente es lo que los testigos, que fueron los apóstoles, los primeros discípulos, comunican. Y eso es lo que luego se recoge también por escrito. Primero oralmente, luego por escrito. Por eso, habiendo esa comunidad en la fuente, hay una enorme coincidencia, pero sí se puede hablar de que tienen dos funciones diferentes. La tradición, que es esa tradición oral, y la escritura. La tradición, por ser oral y práctica, es más rica y flexible, mientras que la escritura expone de modo fijo e inmutable lo que Jesús predicó y vivió. Quedan ahí definidas, establecidas de manera definitiva las verdades que él transmitió. Decía el emperador romano Tito: verba volant, scripta manent. Las palabras vuelan, los escritos permanecen. Escritura y tradición se complementan y se iluminan mutuamente. Por ejemplo, la Iglesia conoce por tradición los libros que son inspirados. Es la tradición la que da a conocer qué libros son inspirados y que por ese motivo forman parte del canon de los libros de la Escritura. Ahí se ve cómo la tradición ilumina a la Escritura. Y al revés, la Escritura ayuda a distinguir y refuerza lo que pertenece o no a la tradición. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento se ve que Jesús ayunó 40 días en el desierto. Lo leemos en el Nuevo Testamento. Pues la tradición de ayunar en el tiempo de Cuaresma encuentra confirmación en la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura ilumina, refuerza la tradición en la Iglesia. Por otra parte, hay que tener en cuenta que el paso del tiempo lleva consigo cambios culturales y de mentalidad. Y esto plantea un problema. Esas enseñanzas que están contenidas en la Sagrada Escritura, en la tradición apostólica, siguen teniendo vigencia, siguen teniendo actualidad, siguen pudiéndose aplicar a las circunstancias actuales del hombre. Pues para eso precisamente el Señor Jesús establece en su Iglesia la distinción entre pastores y fieles y da a los pastores una gracia, un carisma de discernimiento de lo que es adecuado a la vida cristiana de las personas y de las comunidades. Para eso instituye la Iglesia y para eso en la Iglesia instituye a los pastores que tienen esa gracia especial de Dios para poder aplicar, digamos, esa enseñanza contenida en la Escritura, en la revelación, a las circunstancias de las personas y de las comunidades conforme el tiempo pasa. Pues a esa tarea de enseñar, apoyada en ese carisma, se le llama magisterio. Precisamente el magisterio de la Iglesia es esa enseñanza que va orientando la vida de los cristianos a lo largo del tiempo. Por tanto, el magisterio tiene una función de servicio, sirve a la Sagrada Escritura y sirve a la tradición, interpretándolas correctamente, exponiendo con fidelidad sus contenidos. ¿A quién corresponde entonces esa interpretación de la Sagrada Escritura y de la tradición? Al magisterio de la Iglesia. No cualquiera puede, por tanto, por su cuenta, lanzarse a interpretar las Escrituras o la tradición como
pues se le pueda ocurrir, sino que para eso existe este magisterio de la Iglesia que nos va marcando el modo de interpretar correctamente las Escrituras. Dice el compendio del Catecismo: la interpretación auténtica de la revelación corresponde solo al magisterio vivo de la Iglesia, es decir, al sucesor de Pedro, el obispo de Roma, y a los obispos en comunión con él. Es a ellos, el Papa y a los obispos en comunión con él, a quienes compete esta misión de interpretar la revelación. El Espíritu Santo, pues, asiste a la Iglesia para que enseñe con verdad la doctrina de Cristo. De ahí que sea importante tener esa confianza en el magisterio, porque está atendido, está asistido por el Espíritu Santo. El romano pontífice, y es una verdad de fe, no se puede equivocar cuando enseña de modo público y solemne. Se le llama ex cátedra a este modo público y solemne de enseñar. Y cuando enseña que una determinada doctrina ha de ser tenida como definitiva porque pertenece a la revelación divina. No en cualquier intervención del Papa existe esta infalibilidad, evidentemente, pero sí cuando habla ex cátedra, porque está determinando de manera solemne que una doctrina ha de ser tenida como definitiva, porque pertenece a la revelación divina. No es una verdad nueva en el sentido de que proceda de quien la promulga, el Papa, ¿no? Es una verdad que ya estaba contenida en la revelación, pero que sale a la luz y se considera precisamente perteneciente a esa revelación en la que estaba oculta, digamos, hasta ese momento. Lo mismo vale en el caso de los concilios ecuménicos. No yerran los pastores reunidos en concilio y en unión con el Santo Padre cuando indican que algo debe ser creído porque pertenece a la fe de la Iglesia. Este es el otro caso en el que se da la infalibilidad, cuando los obispos reunidos en concilio y en unión con el Papa promulgan o indican que algo debe ser creído, la verdad debe ser creída porque pertenece a la fe de la Iglesia. ¿Cómo interpretar la Biblia? Último punto de esta clase, que tiene pues una importancia también grande para no equivocarnos y para entender algo que es pues muy propio de nuestra religión católica. A veces puede parecer que la Biblia se contradice o que propugna actitudes que no pueden ser verdad porque no son justas. Realmente lo vemos en los textos del Antiguo Testamento. Hay temas controvertidos, por ejemplo, la violencia, la esclavitud, el papel de la mujer, la venganza, que aparecen en la Biblia y que al leer el texto pues pueden dar la impresión de que son aceptables. Pues para poder interpretar esos pasajes que son más complejos, es importante entender lo que la Escritura desea enseñar en cada tema. ¿Cuál es la intención que se pretende con aquello? ¿Qué se quiere decir? ¿Qué es lo que se quiere transmitir para que se asuma? El Concilio Vaticano II dedicó un documento precisamente a la revelación, la Constitución Dogmática Dei Verbum, que aparecía antes citada en algún momento. En el número
En el capítulo 13 recoge 4 principios, 4 criterios para interpretar la Biblia de modo correcto. Vale la pena ver cuáles son esos 4 principios. El primero, Dios es el autor de la Sagrada Escritura. No se puede perder esto de vista. Pero en ella habla al hombre a través de hombres y a la manera humana. Ahí está la combinación. Es palabra de Dios, pero expresada por los hombres y a la manera humana. Por eso, una recta interpretación de la Sagrada Escritura necesita investigar con atención qué han querido afirmar los autores humanos. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era la intención? ¿Y qué ha querido manifestar Dios a partir de las palabras humanas? Eso requiere una interpretación que para ello tenemos el apoyo, el auxilio del magisterio de la Iglesia. En segundo lugar, como se trata de un libro inspirado por Dios, la Escritura se debe interpretar con la ayuda del mismo Espíritu mediante el cual ha sido escrita. Es decir, que el intérprete debe ser consciente de que necesita de la ayuda del Espíritu Santo. Se requiere, pues, por parte del intérprete una apertura personal a Dios. No es un trabajo puramente intelectual, humano, sino que tiene el intérprete que abrirse a Dios para que le inspire y le ayude a interpretar correctamente. Y una actitud de humildad que le lleve a pedir ayuda para poder entender la Escritura correctamente. Este es otro principio importante. Tercero, es necesario prestar atención a la unidad de toda la Escritura, a todo el conjunto, porque hay una unidad en la Escritura. No son verdades aisladas o desconectadas unas de otras. Solo entendida en su unidad se considera Escritura, no una parte aislada. No todo lo que indica, por tanto, la Escritura tiene el mismo valor. Este es otro aspecto importante. Hay una jerarquía de verdades. Unas son más importantes que otras. Y todas entre sí guardan unidad. Pero hay que entender esta jerarquía de verdades, conocerla, porque ayudará a interpretar los pasajes que puedan sorprendernos. Cuando se tiene una visión completa de la Sagrada Escritura, un criterio, digamos, unitario, entonces un pasaje aislado más fácilmente se puede interpretar de manera correcta, a la luz precisamente del conjunto, de esa unidad de toda la Escritura. Por eso hay que tener siempre en cuenta que Cristo es el centro y el corazón de la Escritura. Y ahí pues que lo que Cristo enseñó directamente pues tiene un peso, lógicamente, especialmente grande en el conjunto. Cuarto, hay que interpretar la Escritura en el contexto de la tradición viva de la Iglesia, porque la Escritura es expresión de esa tradición, de esa misma revelación. No se puede separar, no se puede aislar de esa tradición, de esa predicación oral. Pues prestar atención a todo el conjunto de la fe de la Iglesia es necesario, lo cual se expresa en su magisterio. Es decir, no separar Escritura de tradición, sino ver la Escritura en armonía y en sintonía con esa tradición, lo cual queda expresado, ese conjunto,
en el magisterio de la Iglesia. De ahí pues que sea tan importante no perder de vista que quien transmite, a quien corresponde esa interpretación es al magisterio. Un ejemplo sería, si la interpretación de un cierto pasaje contradice una verdad de fe definida, pues esa interpretación no puede ser verdadera. Si el magisterio ya ha expresado una verdad como definitiva, como verdad de fe, y el intérprete de la Escritura descubre algo que pudiera él pensar que está en contradicción con esa verdad que ya es definitiva, entonces lo que tiene que hacer es reconocer que su interpretación no es correcta, porque no puede contradecir la verdad que ha sido ya definida, esa verdad de fe definida por el magisterio. Bien, pues con esto termina la exposición. La bibliografía que se puede consultar está en opusdei.org.mx, en el libro Síntesis de la Fe Católica, y este capítulo está a cargo de Antonio Bucay. Pues decía en el inicio que la exposición tendría que ser rápida porque es un tema muy amplio. Lógicamente, en cada uno de los apartados será posible en otros momentos profundizar, necesario precisamente para tener una visión más completa de esto que tiene tantísima importancia para nuestra fe y para nuestra vida, la revelación que Dios ha hecho de sí mismo y que encuentra su centro en Jesucristo. Pues muchas gracias.